Imágenes de Ignacio Torres votando, emitiendo sufragio. Desde el próximo diciembre va a ser diputado nacional por la provincia del Chubut, el más joven de la futura Cámara de Diputados, el 116, nos gusta decir a nosotros. Y ahí votando en compañía de Ignacio. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. La gente por ahí no lo conoce, nosotros sí, pero te acompañó tu abuelo, ¿no? Así es, justo te contaba la anécdota de que no te dejan entrar, lo cual está mal, porque me parece que a cierta edad estaría bueno que te dejen entrar para acompañarlo en el voto. 93 años, no ve del todo bien, y cuando salimos le digo, bueno, me imagino que me votaste. Y me dice, sí, voté la colorada, la que estabas vos, y la colorada es la de Del Caño, la nuestra es blanca. Así que bueno, noticia nacional, ¿no? Sí. Bueno, uno de los puntitos ahí que tiene Del Caño se lo debe a mi abuelo. Bueno, Ignacio, bueno, hablamos el día domingo a la noche con los primeros resultados, digamos ya con el mapa un poco más claro, a 48 horas casi de la elección. ¿Qué análisis se hace desde lo político, de los que le queda como responsabilidad futuro a Cambiemos? Desde lo político, la verdad que estamos muy contentos con la elección, con el transcurso, que la verdad que fue bastante hostil desde el principio. No fue una elección sencilla, tuvimos una PASO primero, lo cual creo que fortaleció el espacio, una interna que se pudo dirimir legítimamente, que nos fortaleció de hecho como grupo al PRO y radicalismo, y después con todos enfrente, ¿no? Era el partido de frente de todos contra nosotros, básicamente, porque primero lo bajan a Tahuada, después lo bajan a Vélez, después lo bajan a Bussi. Era una situación bastante complicada, pero lo que nosotros percibíamos en el día a día de cara a las PASO, a las generales, fue así, se ratificó en las urnas. Mucho enojo con esta idea de que por acuerdos carguistas o acomodaticios el voto es del dirigente y el voto es de la gente, no del político. Y la verdad que estamos muy contentos, incluso con un esquema que yo creo que la coalición de Juntos por el Cambio, lejos de discutirse, se va a ampliar incluso, ¿no? Yo creo que nunca tuvimos tan buen resultado como en esta elección, y recién veía el mapa que ustedes mostraban. Me parece que hay una territorialidad interesante, tanto en la cordillera, en el sur, y en el valle y la costa, ¿no? O sea que estaba escuchando tu análisis de los votos. ¿Salió mal esa movida de bajar los candidatos de Chubut al frente? ¿Te parece que yo escuché esto también de muchos dirigentes del PJ enojados de que los votos fueron para Cambiemos? Mucho voto de Vélez, por ejemplo, fue a tu lista. Es una lectura que se está haciendo hasta ahora. Sí. Es difícil eso, ¿no? Identificarlo claramente. No lo podés identificar. De hecho, había algún dirigente que decía que el corte Fernández con la boleta nuestra era un acuerdo con un sector de un montón de... Yo creo que ellos están más preocupados por las internas de ellos que en realidad por hacer un análisis objetivo. Pero el resultado final uno puede ver que eso, el cálculo era sumar los votos de Vélez y Pérez Catán salió mal. Para la lista de Guión, no se vio, a eso es lo que voy. Y sí creció Cambiemos. Claro. Más proporcionalmente el espacio nuestro que el de ellos. Sí, yo creo que eso habla justamente de que no se puede subestimar al electorado. El electorado incluso reparte el poder, y aunque hayamos perdido, en definitiva, porque sacamos menos votos que el Frente de Todos, yo creo que el hecho de haber ganado la segunda banca, no la tercera, cuando ellos especulaban con quedarse con las tres, y que haya habido voto de un sector que, si bien formalmente no está dentro de la coalición, nos acompañó, como mucho peronismo, vecinalismo, como el caso de Gobernador Costa también, que yo creo que es un municipio que está dentro y va a estar dentro de esta coalición cuando formalmente sea más amplia. Me parece que es un momento bisagra donde hay un equilibrio de poder en la provincia, lo cual me parece sano en un momento donde hay que discutir lo importante por sobre las cuestiones internas o partidistas. ¿Por qué se pierde, Ignacio? Si bien vos lo acabas de decir, bueno, perdimos en definitiva. Mejoramos respecto a las PASO, pero perdimos. ¿Por qué se pierde en la provincia de Chubut? Yo creo que en la provincia se pierde porque obviamente es una elección nacional donde hay cuestiones nacionales que implican directamente en la elección del escaño de diputado nacional, por ejemplo, en la provincia o algunos municipios. Sin embargo, donde fuimos
más amplios, como te decía recién, y pudimos generar acuerdos con sectores que no estaban formalmente dentro de Juntos por el Cambio, se ganó en los municipios. En Trelew tuvimos una performance mayor que la media en el resto de la provincia porque también hubo más apertura, me parece, en la campaña. Y creo que las variables, como por ejemplo la situación de la economía y demás, impactan en el electorado. Impactan acá, impactan en Chile, en Perú y en China. Eso es una realidad. Sin embargo, haciendo un análisis del 2015 contra ahora, fue una mejor elección. Macri le fue mejor que en el 2015. La diferencia es que en el 2015 había un peronismo atomizado con una, que estaba Sergio Massa, y Scioli. Esa división generó un balotaje donde finalmente ganó Mauricio Macri. Yo creo que un espacio no pejotista que va a terminar un mandato en una elección general donde se sacó más del 40% no es un dato menor, siendo ahora la primer fuerza de la oposición y con mayoría parlamentaria. A eso iba mi consulta. ¿Cómo te ves como diputado de la oposición del bloque de la mayoría? Es todo un dato, ¿no? Digo, en la cabeza, hiciste campaña siendo, si se quiere, diputado oficialista, porque ibas en la boleta del presidente. ¿Cómo quedó la Cámara final, la integración? Si bien falta el escrutinio final, quedó aparentemente 115 a 116. 116 Cambiemos Sí. y el Frente de Todos 115. Así es. Casi un empate técnico, ¿no? Sí. Ese número. Lo cual es Qué sano. bueno. No, yo me parece aplaudo esa decisión Es que ha obliga hecho. a los consensos de la No, democracia. claro, y aparte no le dio la suma del poder absolutamente a nadie. No. Y eso me parece que está bueno. Y hay que celebrar también el contexto de transición. Me Claro. parece que es un avance institucional muy importante que el presidente se haya puesto a disposición desde el día 1 del presidente entrante y que toda la cartera ministerial de los ministros salientes con los entrantes ya estén teniendo una agenda de vinculación, pensando en el país, pensando en la República y sin especular con dejarle o dinamitarle las arcas del Estado Nacional al que viene, como muchas veces se hizo, como lamentablemente padecimos también nosotros en su momento. Yo celebro esto y me parece que es bisagra y ojalá se pueda sostener en el tiempo. Y desde la oposición, obviamente, creo que lo que nos diferencia es justamente eso, una oposición responsable y en mi caso más ocupado de las cuestiones provinciales por ahí que las discusiones más doctrinarias o ideológicas, porque yo creo que en nuestro caso, de la provincia donde hay una situación muy compleja de lo económico, porque es preocupante tener un déficit de más de 4.000 millones de pesos, me parece que tenemos que trabajar todos juntos independientemente del color partidario. No es utópico pensarlo. No necesariamente como un bloque regional, porque ya han manifestado algunos que no tienen interés, pero sí con una agenda de desarrollo en conjunto y obviamente comprometiendo la firma de todos en estas cuestiones puntuales, competitividad, mayor densidad de empresas, escalar en la cadena de valor, son cuestiones que necesitamos avanzar a nivel parlamentario. ¿Pero te parece que coinciden esos puntos de la agenda? ¿Has hablado con Ivonne, por ejemplo? ¿O son los que vos proponés para establecer arriba de la mesa? Pero bueno, es cuestión de juntarse y hablar, ¿no? Con Ivonne hablé y sí hay voluntad. Hay voluntad de avanzar en este sentido. Tiene que haber voluntad política por parte del Ejecutivo Provincial, porque el hecho, por ejemplo, de poder tener un bono fiscal que compense algunas asimetrías y si a nivel provincial seguimos presionando cada vez más a las empresas aumentando ingresos brutos, que es uno de los impuestos más regresivos que existe, y es contradictorio si se quiere. Tenemos que tener una agenda común y consensuarla, entre otras cosas, con la cartera de Economía de la provincia, donde sí tenemos buen diálogo. ¿Hay una podamos agenda con el avanzar gobierno en ya en marcha, con Arcioni y con su equipo? Yo, para serte sincero, con Arcioni no hablé, pero sí con el ministro de Economía, por ejemplo. Y hay voluntad de tener un plan de acción serio de cara a lo que viene, corto, mediano y largo plazo, lo cual me parece más que acertado en un momento donde tenemos que tirar todos para el mismo lado y no especular con cuestiones políticas o partidarias. La campaña ya terminó. Quiero creer que en este momento va a haber un marco de coherencia y de racionalidad para avanzar en una agenda en común.
porque no es que porque termina una elección se solucionan todos los problemas siguen estando. Hay un clima raro donde pareciera que estamos viviendo otro contexto, pero el contexto es exactamente el mismo que hace 2 meses. Bueno, y su mano, imagino, Rosa Muñoz, Gustavo Mena, que usted debe estar mucho más en contacto, ya vienen trabajando, ellos ya vienen en una agenda de temas que tiene el Congreso, ¿no? Como para meterse en lo que se está trabajando. Con Gustavo Mena venimos trabajando desde el día 1. De hecho, creo que ha dado muestra también de que se puede legislar, incluso siendo oficialismo, planteando diferencias con distintas cuestiones. Yo he estado con él en situaciones donde hemos ido a hablar con ministros y plantear diferencias, y no solamente se escucharon, sino que hubo muchas medidas que se modificaron, y siendo consecuente también con lo que está bien que propone la oposición antes y ahora el oficialismo. No importa de quién es el proyecto, lo que importa es dar vuelta a la carátula y leer si el articulado es bueno o malo, ni más ni menos que eso. En la agenda esta futura hablan ya de reforma impositiva. Vos mencionaste competitividad, ventajas diferenciales para la Patagonia. Eso, digamos, ¿cómo lo imaginás aplicado en la realidad, ¿no? Un trabajo legislativo para hacer ese cambio. En lo concreto, ¿qué será? ¿Qué es? En lo concreto es, primero, entender la realidad, para que se entienda que no es peyorativo lo que digo, sino que es un dato de la realidad. Chubut, hoy siendo una de las provincias más ricas, cada vez se parece más a las provincias del norte, con una altísima dependencia del empleo estatal. Es necesario que el universo privado que aporta para sostener ese gasto corriente sea cada vez más grande para que el Estado pueda brindar lo mínimo indispensable. Cualquier Estado benefactor tiene que brindar: salud, educación, seguridad y demás. Para que ese universo privado sea cada vez más grande y no tengamos la sobreconcentración productiva que tenemos ahora, que dependemos, por ejemplo, del valor de un commodity como es el barril del petróleo, tenemos que ser una plaza más atractiva desde lo impositivo, porque todo es más caro por vivir lejos de la capital. La logística es más cara, los costos salariales son más caros porque hay un derecho adquirido, y que está bien que así sea, que se compensa por zona fría entre un 20 y un 25%. Si nosotros logramos corregir esas asimetrías, y de la mano del gobierno provincial, en vez de ponerle la pata encima al que quiere trabajar, al que quiere emprender, al que quiere tener un emprendimiento, una pyme, que tiene que tener una carga impositiva que está muy por sobre la media del mundo, tenemos que pensar en ir de la mano. Esos impuestos regresivos, bajarlos progresivamente, entendiendo que las empresas que vienen y que se radican en la provincia tienen que invertir en capital para ser competitivos legítimamente. Cuando hubo una promoción industrial, que Chubut era el faro de la Patagonia y éramos el motor energético de la República y teníamos un parque industrial repleto de empresas pujantes, había un esquema de subsidios o un costo fiscal implícito, que no está mal que esté, pero si no se compromete al empresario a invertir en capital y ser competitivo legítimamente, después cuando se termina se van todos. Hablando de subsidios, creo que lo hablamos cuando usted vino acá en la campaña, pero digo ahora hasta el momento ya de llevarlo a la práctica. El tema tarifas. Por eso también los costos de las empresas es una carga. Usted ha formado parte, si se quiere, desde el punto de vista de pertenecer a Cambiemos, de un gobierno que lo que hizo fue liberarla, que trajo un costo importante. Yo creo que el gobierno lo pagó también, entre otras cosas, en las urnas. ¿Le parece que ahora es momento de cambiar esa política? ¿La acompañarían desde el Congreso si el gobierno de Alberto Fernández dice volvamos a la política de subsidios? No. No, porque es una irresponsabilidad enorme. No, es mentira que antes no se pagaba. Se pagaba. El subsidio se paga. Bueno, no le pagaba al consumidor, por lo menos no le llegaba a la tarifa final. También se pagaba con impuestos. Se pagaba con emisión monetaria. Se pagaba. Es mentira que no se pagaba. Lo que el proyecto no ha bajado tampoco. O sea, el proyecto, por eso, lo que yo creo que es mejor, porque si no volvemos a lo antagónico, o blanco o negro. Yo creo que el punto intermedio que realmente es equitativo es un esquema de subsidio a la demanda, no a la oferta. No subsidiar a las empresas, sino subsidiar al que realmente lo necesita. Eso hoy el gobierno tiene posibilidad de tener un sondeo de vulnerabilidad social donde realmente se puede ir a quien realmente lo necesita. Centro de jubilados, clubes de barrio, pequeña y mediana empresa. Se puede. Ahora, volver al esquema de subsidio anterior, igual el riesgo, todos. No.
El riesgo es que, obviamente, te subsidian al que vive en Puerto Madero igual que al que vive en un barrio vulnerable. No está bien, no es justo y genera, obviamente, desinversión y perdemos la soberanía energética. No está bien. Tenemos que ir al punto intermedio. ¿Y desdolarizar las tarifas? Bueno, eso sí, yo creo que ¿Que hay que hacerlo? Yo creo que hay que hacerlo, pero primero, para desdolarizar las tarifas, hay que entender cuáles son los costos operativos y cuál es el contexto también de la política monetaria, que la desconozco al día de hoy porque no sé ni quién va a ser el ministro de Economía. El problema de la Argentina es que cada vez que entra un presidente y mira para atrás, dice lo mismo. Lo que estaba antes está todo mal y pasamos de un modelo keynesiano, un modelo antagónico monetarista, a un modelo keynesiano de vuelta, y esa bipolaridad en cuestiones troncales como es la política económica hace que nunca podamos crecer de manera sostenida. En mayor o menor medida, países vecinos con cambios de gobierno, de colores partidarios distintos, de izquierda, centro, derecha, han sostenido en el tiempo políticas económicas que los han hecho crecer. Nosotros creo que como país tenemos que tener un modelo económico a futuro que se sostenga en el tiempo con responsabilidad fiscal. Si no hay responsabilidad fiscal y no hay acceso al crédito, es imposible que un país, una provincia, un municipio pueda crecer y desarrollarse. Yendo a la Yo me lo agenda anoté de- eso, el crédito, que es tremendo el valor en la Argentina, ¿no? Hoy, para un emprendedor. Quería consultarle respecto a la agenda de Chubut, ya que Vidal aprovechó esa sintonía fina con Macri en los 4 años que estuvo y logró que la provincia de Buenos Aires recupere ese porcentaje histórico de coparticipación, más allá de toda esta historia larga del fondo conurbano, toda esta historia. Chubut tiene un reclamo que viene de hace mucho tiempo y está calculado en miles de millones el perjuicio, si se quiere, de la provincia. Es el momento, me parece, de apoyar a una acción y que supuestamente puede tener una sintonía fina con Alberto Fernández para recuperar también ese porcentaje. Ese punto que se dio en su momento. En su momento. Yo creo que sí. En su momento se cedió ese punto a cambio supuestamente de un paquete de obra, si no me equivoco. Creo que fue en el 90 y... Fue en el pico. gobierno de Biglione y después en el gobierno Maestro seguían llegando algo de esas compensaciones y después medio que se dejaron de ver ya. Yo creo que sí. Lo complejo de discutir la coparticipación es que tiene que haber unanimidad por parte de todas las provincias. No es sencillo. Perdemos con Buenos Aires, me parece, en una discusión. Perdemos con Buenos densidad Aires, con el regional. norte, perdemos con todo. Bueno, pero si es algo que es Lo que es injusto, el complejo, Congreso es el lugar sí, para discutirlo. sí, pero yo creo que incluso se puede compensar por otro lado. Por eso hay que tener cuidado cuando muchos defienden o hablan y gritan pidiendo el fondo sojero, por ejemplo, lo cual conceptualmente es muy peligroso para la provincia. Por eso hay que tener cuidado y hay que estudiar las cosas antes de hablar a boca de jarro sin saber. Si conceptualmente Chubut avala el fondo sojero, también avala una federalizar las regalías petroleras, lo cual sería totalmente perjudicial para la provincia. Ahí está esa dicotomía de ser inteligente en qué provincia queremos y dónde tenemos que pelear realmente y dónde no. Acá no tiene razón el que grita más fuerte. A veces el que grita más fuerte se está equivocando y muy feo. Y en un momento donde todos pedían por el fondo sojero, la verdad que podría haber sido muy perjudicial para Chubut si el resto de las provincias se plantaban y decían, bueno, no, pará, está bien, el fondo sojero va, pero queremos federalizar las regalías petroleras. Hay un grado de irresponsabilidad muy importante y también de falta de visión estratégica a futuro de cómo desarrollarnos como provincia, porque el problema no es de ingreso, el problema es de mal gasto público. ¿Es mal gasto o mala administración? Y con esa cierro. ¿O es lo mismo? Mal gasto y mala administración. El mal gasto se da por una mala administración. Después es discutible si se hace adrede, si no, si hay ingenuidad o no. Yo creo que los gastos superficiales se sabe que están mal. Se sabe que si tenemos un déficit de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, y gastar en desdoblar las elecciones es ridículo. Gastar en viaje en avión privado es ridículo. Entonces, esas cuestiones yo creo que ha quedado demostrado y ha habido un mensaje también en las urnas de nuestra provincia, que nosotros tenemos una agenda aparte de lo nacional, que ya está, que no hay más margen para la mentira. Entonces ahora sentémonos y discutamos cómo salimos de la situación tan crítica que estamos ahora. Gracias, Torres. Muy amable por Gracias, venir. Ignacio, por la No, por visita. favor. Buena Gracias gestión. a ustedes. Hacemos la pausa y seguimos un poco hablando de elecciones, ¿no? Sí, pero en este Pero caso ya vamos a meternos en la futura legislatura, por ejemplo. En el órbita más local. Ya venimos.